Bienvenidos chicos a una nueva clase de comunicación. Soy el profesor Juan Tomás Fonseca y en esta... ese Fonseca me salió medio raro. Bienvenidos chicos a una nueva clase de comunicación. Soy el profesor Juan Tomás Fonseca y en esta oportunidad analizaremos lo que es un morfema. Y en particular vamos a analizar el morfema C. Vamos a ver cuáles son los usos posibles de este morfema, que todos usamos como hablantes nativos del castellano, pero vamos a aprender a comprender cuál es la forma correcta de emplearlo. Primero, como pronombre personal, cuándo se usa como pronombre personal, cuándo como pronombre reflexivo, cuándo como recíproco, cuándo como signo de pasiva, cuándo como signo de impersonalidad. Y por último, vamos a comprender el morfema C en su uso enfático y lexicalizado. Dicho esto, vamos a la clase. En primer lugar, como hacemos siempre, vamos a definir aquella categoría que vamos a analizar. Estamos hablando en este caso de lo que es un morfema. Y definiremos el morfema como un segmento. Decimos segmento porque es una parte de la palabra. Puede ser o no una parte de la palabra que aporta al lexema. Ustedes ya saben lo que es un lexema. Raíz de la palabra es aquella parte que aporta el significado léxico de la palabra. De ahí lexema. Aporta al lexema significados relacionales o de carácter gramatical. Entonces, según esta definición, mi morfema puede establecer o aportar significados relacionales como preposiciones, conjunciones, pronombres, va a ser el caso del C, o puede aportar información gramatical, género, número, tiempo, modo, aspecto. Esto principalmente nosotros habíamos visto cuando analizamos en el curso anterior a los verbos. Los invito a ver el video en el que tratamos estos temas. En la clase presente nos vamos a concentrar en el morfema C. En primer lugar, aclarar cuáles son los usos posibles del morfema C. Porque el mismo morfema, la misma palabra, el mismo segmento, puede tener varios usos en nuestro idioma. En primer lugar, como pronombre personal, como pronombre reflexivo, como recíproco, puede tener un uso lexicalizado, puede tener un uso enfático, puede señalar voz pasiva o impersonalidad. Estos son los usos que vamos a analizar hoy, algunos de ellos ya habíamos visto, pero hoy nos vamos a concentrar en el morfema C y sus posibles usos. En primer lugar, decir que cuando decimos que el morfema C se usa como pronombre personal, estamos diciendo, como ustedes ya saben cuando vimos la clase de pronombres, que el morfema se está utilizando de una manera muy particular para reemplazar a los participantes del discurso. Cuando el morfema C reemplaza de una u otra manera a los participantes del discurso, decimos que estamos usando el morfema como pronombre personal. Fíjense, los niños regalaron flores a María. Fíjense la oración con el morfema C. Los niños se las regalaron. Y fíjense cómo en esta oración el pronombre personal las, se refiere a flores, es un pronombre de complemento directo, ustedes ya saben reconocer los pronombres de complemento directo, y cómo el morfema C en este caso reemplaza a la persona que recibe el obsequio. Ellos se las regalaron. En otras palabras, los niños regalaron flores a María. Fíjense cómo el morfema reemplaza a un participante del discurso. Este es el uso del C como pronombre personal. El siguiente uso que vamos a analizar es el del morfema C como pronombre reflexivo. Lo que tenemos que entender es que el morfema C, utilizado como pronombre reflexivo, se produce cuando señala que la acción es realizada y recibida al mismo tiempo por el sujeto de la oración. Analicemos lo que acabo de decir. Tenemos él se lava la cara. Él se lava la cara. El sujeto él realiza la acción de lavar y al mismo tiempo la recibe.
La siguiente oración: los políticos se dijeron de todo después del debate. Se dijeron de todo después del debate. Fíjense cómo el sujeto realiza y recibe la acción señalada por el verbo. Luego tengo: la niña se miró al espejo. La niña realiza la acción y al mismo tiempo recibe la acción señalada por el verbo. Cuando se cumple con esta función, decimos que cumple una función reflexiva o se comporta como pronombre reflexivo. El siguiente uso del morfema se que vamos a analizar es el que se refiere al pronombre recíproco. Decimos que se comporta de esta manera el morfema se cuando reproduce las personas del sujeto. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense en la primera oración. Inés y María se saludaron efusivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que Inés saludó a María y María saludó a Inés. Cuando la acción es realizada de manera recíproca por los núcleos del sujeto, en este caso, decimos que está utilizado como pronombre recíproco. La siguiente oración: Ronaldo y Messi se felicitaron por sus logros deportivos. Esto quiere decir que Ronaldo felicitó a Messi y Messi felicitó a Ronaldo. Acuérdense que en el pronombre anterior, en el pronombre reflexivo, el sujeto realizaba y recibía la acción él mismo. En esta ocasión nosotros tenemos dos núcleos del sujeto que realizan la acción recíprocamente. Es decir, uno la realiza en función al otro y el otro en función al otro núcleo del sujeto. La tercera oración dice: José y Jessy se prometieron amor eterno. De vuelta, lo que estamos queriendo decir con este uso del morfema se es que José prometió amor eterno a Jessy y Jessy prometió amor eterno a José. Este es el uso del pronombre se como pronombre recíproco. El siguiente uso que vamos a analizar del morfema se refiere al se con valor lexicalizado. Analicemos lo que queremos decir. El morfema se con valor lexicalizado se construye siempre con verbos pronominales, que son aquellos que requieren del morfema se para tener sentido. Atiendan la oración: se alegró muchísimo de verme. Ustedes conjuguen alegrar y se darán cuenta que este verbo en particular requiere o pide o exige generalmente al morfema se. Estos son los usos pronominales del morfema se con determinados verbos. La siguiente forma: José Luis se cayó mientras patinaba. De vuelta, este es un uso lexicalizado porque se construye con verbos pronominales. Este es el uso lexicalizado del morfema se. El siguiente uso del morfema se es aquel que se refiere a su valor enfático. En este caso, el morfema se realza, resalta la acción señalada por el verbo, confiere un valor ponderativo a la oración de la que forma parte el morfema. Fíjense la oración, la primera oración: se resbaló en medio de su discurso. Cuando digo se resbaló en medio de su discurso, estoy ponderando la acción de resbalarse. ¿Sí? Estoy señalando que en medio de su discurso resbaló. Tiene un valor enfático que se advierte mejor en la siguiente oración: se bebió 4 botellas de vino. Con el morfema se en este uso, con valor ponderativo o enfático, estoy tratando de realzar o enfatizar, de ahí su valor enfático, el hecho realizado. Se bebió 4 botellas de vino, bebió mucho vino. Este es el uso que quiere introducir, en este caso, el morfema se. Ahora, por último, tenemos nosotros el morfema se como signo de voz pasiva y como signo de impersonalidad. Nosotros ya habíamos analizado en videos anteriores las oraciones impersonales y también habíamos visto las construcciones pasivas, por lo que vamos a explicarlo someramente. En primer lugar, el morfema se, en su uso como voz pasiva,
¿sí? Recordemos que la voz pasiva, el sujeto recibe la acción y no la realiza. La casa fue construida por el arquitecto, el sujeto recibe la acción, no la realiza, de ahí su pasividad. Se construye de la siguiente manera: morfema C, verbo en voz activa, tercera persona singular o plural. Atiendan cómo se embarcaron las mercaderías. Las mercaderías, en este caso serían mi sujeto, se embarcaron las mercaderías, y como las mercaderías reciben la acción señalada por el verbo, se embarcaron, tenemos una estructura pasiva. En las estructuras pasivas, el sujeto recibe la acción. En las activas, las realiza. El siguiente ejemplo dice: se exportaron todos los granos. De vuelta, el sujeto de la oración es todos los granos. Recibe la acción señalada por el verbo y el morfema C, el sujeto, y por tanto también cumple con una función pasiva. En cuanto se refiere a la voz pasiva, este es el comportamiento del morfema C. Por último tenemos el morfema C como signo de impersonalidad, y recordemos que las oraciones impersonales son aquellas que carecen de sujeto que realice la acción. Esas son las oraciones impersonales. Se construyen de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos el morfema C. En segundo lugar, un verbo en voz activa en tercera persona singular. Cuando indicaban pasividad, podía ser singular o plural. En este caso, solo se construye con la tercera persona singular. Por ejemplo, se ama a los héroes. Tengo se ama a los héroes. Fíjense cómo esta oración carece de sujeto porque no señala a la persona que realiza ni que recibe la acción. Se ama a los héroes. No hay quien realice esta acción. Por tanto, es una oración impersonal y tenemos aquí el morfema C. Se elegirá a los nuevos representantes del Congreso. De vuelta, el morfema C forma parte de una estructura que carece de sujeto. En estos casos decimos que el morfema C cumple con la función o desempeña la función de signo de impersonalidad, marca la impersonalidad de la oración. Por último tenemos: se condenarán a varios imputados. De vuelta en esta estructura tenemos se condenarán. ¿Sí? En esta estructura carecemos de un sujeto al cual atribuimos la acción realizada por la oración. Con este análisis terminamos con el morfema C y sus funciones, y si nosotros entendimos lo que fuimos realizando, deberíamos ser capaces de hacer los siguientes ejercicios. Los niños se bañan en la piscina. Analicemos la oración. Mi sujeto es los niños. Aquí tenemos el morfema C. El sujeto en este caso realiza y recibe la acción señalada por el verbo, y en ese caso funciona como un pronombre reflexivo, porque habíamos dicho que el morfema C, cuando marca un verbo cuyo sujeto realiza y recibe la acción, cumple la función de pronombre reflexivo. En la siguiente oración: se graduó en solo 3 años. Tenemos que la función de se es reemplazar al pronombre él, y puesto que reemplaza a un participante del discurso, decimos que cumple la función de pronombre personal. La siguiente oración: se han vendido todos los muebles. Tengo que mi sujeto es todos los muebles, puesto que recibe la acción señalada por el verbo, cumple la función de oración pasiva, signo de pasiva, el morfema C en este caso. En las siguientes oraciones tenemos, en primer lugar, Leonardo y Benjamín, tenemos el morfema C, prestaban sus útiles escolares. Leonardo prestaba sus útiles a Benjamín, Benjamín prestaba sus útiles a Leonardo, y cuando se producía esta reciprocidad de la acción, decíamos que cumplía la función de pronombre recíproco, de ahí su nombre. La siguiente: se premiará a los alumnos sobresalientes. Tenemos se premiará. No
forma parte de la estructura de la oración el sujeto, no podemos aislarlo ni de manera tácita ni de manera explícita, por lo tanto cumplen con la función, el morfema C, con la función de impersonalidad. Ahora por último, se lo regalaron sus hijos, tenemos de vuelta que el morfema C, se lo regalaron sus hijos, ¿sí? Se refiere a alguien que recibe los regalos de los hijos. Por tanto, también en esta oración cumple la función de pronombre personal, puesto que afecta el morfema C a un participante del discurso. Espero haber explicado bien cuáles son las funciones que cumple el morfema C, y si lo hice, ustedes deberían de ser capaces ahora de definir lo que es un morfema, en primer lugar, reconocerlo y clasificarlo, clasificar los morfemas, que es lo que hicimos después, y finalmente identificar los principales usos del morfema C. Con esto terminamos nuestra clase y nos vemos en el siguiente video.